boleta sin lista cerrada? ¿Usted se le imagina compitiendo en una lista abierta al Senado en cualquier otro partido? ¿Usted se imagina a Alfredo Sade, si no es presidente Gustavo Petro, cuál es su siguiente empleo? El pastor Entonces, tiene 2 votos. Los que están detrás de ese cuento de la reelección son los mediocres del pacto histórico, son los que no tienen ninguna posibilidad, más allá de que Petro sea presidente, de tener un cargo o de tener alguna figuración. Los otros liderazgos de la izquierda, gústele a uno o no, yo por ejemplo no soy afecto ni a Bolívar ni a Carrillo, pero nunca los he escuchado hablar el embeleco ni a Susana Muabal hablar las pendejadas de la reelección. Ellos están en el ejercicio de defender sus tesis, de defender las causas, y no tratando y de la continuidad del proyecto que defienden, de su proyecto político, que es perfectamente válido. Ricardo, es decir, yo no creo es perfectamente válido que en las elecciones del 26 ellos tengan un candidato, digo, el gobierno, para que eventualmente los ciudadanos decidan si quieren la continuidad del proyecto político, si creen que lo hicieron bien. Claro, yo no creo que Petro esté en lo de la reelección, pero sí en tratar que un candidato petrista llegue al poder. Y sobre las cuentas alegres, yo creo que vale la pena mirar el espejo chileno, que nos ha mostrado mucho lo que se anticipa mucho a las cosas que pasan, tiene muchos parecidos con Colombia. Hace unos años la izquierda perdió las elecciones de la constituyente y se decía que estaba muerta políticamente. Pues hoy, a 4 meses de las elecciones presidenciales en Chile, la izquierda encabeza las encuestas, con una representante del Partido Comunista. La derecha dura le sigue 4 puntos después, y la derecha moderada 10 o 12 puntos por debajo. Están muy cerca, ¿no? Y hace unos meses perdieron en las votaciones de la Constituyente. Usted recuerde que fueron a refrendar la Constitución y perdieron la Constitución de Boric. Pero el paralelo más importante es que Boric, como Petro, se ha mantenido alrededor del 30%. En los peores momentos baja el 30%, pero ahorita está en el 36%. Solo con el 36% el candidato de izquierda está liderando las encuestas. Y otra encuesta distinta muestra que en segunda vuelta empata perfectamente con la extrema derecha de José Antonio Katz. Entonces, no hay que hacerse ilusiones. Con ese 36% de Boric, la izquierda está encabezando las encuestas en Chile, y eso puede pasar en Colombia. Es decir, que Petro tiene muchas posibilidades de llegar a segunda vuelta. Acuérdense que en segunda vuelta cualquier cosa puede pasar. En su opinión, Gustavo Petro, si fuera candidato hoy, ¿se reelegiría en la presidencia, Álvaro? Es lo que le entiendo. No, es que yo no creo que Petro esté en eso. Fíjese, esa fue la candidata en Chile, si la candidata hipotéticamente se diera esa posibilidad, si se reelegiría. Pero mire las paradojas. En Chile Boric no pudo imponer a alguien de su sector más inmediato como candidato a la izquierda. Le ganó esta señora que fue ministra suya, pero no es de su cuerda directa. Y esa señora del Partido Comunista está encabezando las encuestas. O sea que recibe el apoyo de Boric, pero no es exactamente el escogido por Boric quien está en la pelea. Pero volviendo a Colombia, yo sí le digo que aquí hay malas señales. Una de las malas señales es el grupo que está rodeando al presidente, porque son todas esas personas que vimos saliendo el 20 de julio del Congreso con el puño arriba: el doctor Montealegre, el ministro de Justicia, el señor ministro del Interior, Angie, la directora del DAPRE, Alfredo Sade, todas esas personas que han demostrado que con tal de llegar a un fin que los beneficie a ellos, porque en eso coincido con Luis Ernesto, todos se sienten que la permanencia de Petro los beneficiaría a ellos, porque en otro contexto político sencillamente no existirían y no tendrían ningún tipo de visibilidad. Pero adicionalmente está el tema, Ricardo, de que el presidente no cierra esa puerta. Mire, y si él no la cierra es porque de alguna manera la musiquita le está pareciendo buena para sus oídos. Le tengo un detalle, Héctor, y es que adulación, pero puede convertirse en una adulación muy peligrosa que viole las instituciones. El video de TikTok del que me hablaba Felipe, que el presidente Petro posteó hace 11 minutos, que él titula "No pasarán, no volverán", y es un bello joropo que es compuesto por, yo creo que por supuesto unos artistas simpatizantes de su obra de gobierno, y en ese joropo habla de que lo reelijan nuevamente.
No sé si lo reelija o lo reelijan. No. Y Alfredo Saade, gusta el pastor nos escucha seguramente y le responde a ese mensaje al presidente Petro diciendo lo siguiente: repostulación ya, 26-30. ¿Ven? ¿Me explica eso, Héctor? Él no lo niega. Claro, no, claro que les gusta el juego, como dice María Consuelo. Juego eso peligroso. No hay duda, pero es un juego que no están cañando, Ricardo. No hay que tenerle temor a jugar porque realmente están cañando. No tienen ninguna posibilidad para quedarse, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista político. Usted dice que políticamente y ni siquiera no. en las Álvaro vías, dice que y sí. ni siquiera, déjeme decir esto, Ricardo, y ni siquiera en las vías de hecho. Porque uno diría, bueno, el presidente llega a un momento en el Ni que dice voy a pensemos en aplazar eso. las No creo elecciones, que esté voy a jamás aplazar las pensando en eso el elecciones presidente. y expide un decreto diciendo que no hay condiciones para hacer las elecciones, lo que fuera. Cualquier cosa hace por las vías de hecho. Permítame decirle, Ricardo, dura 1 hora libre. El siguiente destino es la cárcel. Pero no pensemos Le pasa en esos exactamente escenarios. igual. Eso no tiene ninguna pero sí, viabilidad. pero la manera de cerrar en la discusión es esa. Es que aún si nos vamos al extremo, porque claro, decimos no va a cambiar la Constitución, no sé qué, etcétera. Sí, eso ya lo sabemos. No tiene tiempo. Pero aún si nos vamos al extremo en el que el presidente Petro esté dispuesto a botar todo por la borda y a romper la institucionalidad y a querer quedarse por las vías de hecho, no tiene ninguna opción, porque el presidente Petro no cuenta para esa eventual aventura con la fuerza pública de Colombia, que es tiene el apoyo de nadie demócrata. para eso. La fuerza pública es demócrata. Entonces, ese juego no existe. Ahora, en Así relación, es. perdóneme, Andrés, una sola Señor, cosita 8-7 minutos, voy para cerrando. decir, para contestar al comentario de Álvaro que le salió a mi juego de si Claro. el presidente se reelegiría o no, si contaría con se no, o no con reelegía los o no, votos hoy para si reelegirse. reelegía o no, si hay un símil entre Colombia y Chile. ¿Qué es lo que pasa en Chile y por qué está pasando lo que describió bien Álvaro? Porque la derecha, o digamos la oposición al gobierno, no encuentra un candidato. Y eso mismo pasa en Colombia. 8 minutos, Andrés, para finalizar. Esto no tiene ninguna viabilidad. Yo creo que esto vale la pena cerrarlo, es decir, esto no tiene ninguna viabilidad ni política ni práctica. Esto no cuenta con el apoyo necesario que tendría, incluso si, como dice Héctor, el presidente decidiera romper el marco institucional para hacerlo. Y esa fotografía de Benedetti, de ese señor Saade y de Montealegre alzando el puño o ahí en el Congreso, sabe que a mí no me produce temor, a mí no me produce miedo, yo solo ahí veo una profunda decadencia. Qué pesar este gobierno terminar rodeado de esa gente y terminar encabezado por ese tipo de personas. Luis Ernesto. Pero hay que entender por qué lo hacen y por qué lo hacen en el Congreso. Sabiendo perfectamente que es inviable legal, constitucionalmente y políticamente una reelección. Lo hacen porque descubrieron algo, y es que el miedo les ha funcionado para tramitar sus leyes. El miedo les funcionó, el miedo a la consulta popular les sirvió para sacar adelante la reforma laboral. El miedo ahora a la reelección pretenden utilizarlo para tramitar otras iniciativas. Entonces, esa provocación es absolutamente deliberada, es agitar ese miedo, aunque no haya ningún sustento, insisto, ni legal, ni constitucional, ni político, les sirve y han sentido que les sirve para tramitar en el Congreso sus iniciativas o para impulsar sus ideas. Así que eso midámoslo y entendámoslo. Sí, pero ese miedo a veces va acompañado, como en el caso del Congreso, con decisiones que incluso en opinión de expertos transgredieron la independencia de poderes. Eso fue acompañado del decretazo, no fue solamente un tema de redes sociales, actuaron, expidieron pero un el decretazo fue desconociendo suspendido al Congreso. por el Consejo de Estado. Por fortuna, porque aquí, Por Felipe, eso, es que aquí hay las instituciones funcionan. es que aquí hay instituciones fuertes. Eso es la clave. Esa es la clave. Y hay medios alertas. pesos y contrapesos. Y medios ¿Y que usted están cree alerta. que las fuerzas militares que se han tragado muchos sapos con el gobierno actual, si por X o Y Felipe, motivo pero impensable, no hablemos de el señor esos presidente escenarios. a las 3 de la tarde del 7 de agosto dice, es que yo me quedo, van y lo sacan. 8-10 minutos, Felipe, eso es absolutamente impensable y no está seguramente eso. dentro de los cálculos de nadie. Pero lo increíble es que el pastorcito nos tenga hablando de eso. Es que no hay cómo. Globos, distractores. Mientras tanto, Felipe, por ejemplo, a los maestros van a dejar de atenderlos desde el próximo 31 de julio en la Fundación Santa Fe.
porque se terminó el contrato de atención para todos ellos. Distractores. Esos son los temas de fondo y no los globos que lanzan desde algunas dependencias oficiales. Estás escuchando Blue Radio. Uno de los personajes bíblicos que más me gusta es María Magdalena. Hombre, han hablado mal de ella. La han hecho prostituta cuando en ninguna parte se nos dice eso. Pero ella es testigo de la transformación que se puede recibir a través del desarrollo de una buena experiencia espiritual. Ella cambia. Un burro hablando de orejas pareciera ser el mejor refrán que le cae al régimen de Nicolás Maduro, violador de los derechos humanos, como ha quedado documentado, que ahora está pidiéndole a la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas que investigue al gobierno de Nayib Bukele por haber torturado a migrantes venezolanos en las cárceles. Y no se mira el ombligo, no mira el helicoide de Nicolás Maduro. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, fue el fiscal general Tarek William Saab quien anunció que su despacho comenzará una investigación contra el presidente Salvador Nayib Bukele y contra otros funcionarios de ese gobierno por la presunta tortura y tratos crueles contra los 252 migrantes venezolanos que fueron liberados el viernes pasado de la cárcel del Secot. Tarek William Saab señalaba que 80 funcionarios del Ministerio Público, es decir, de su despacho, entrevistaron a los migrantes venezolanos a su regreso al país. En los testimonios recogieron denuncias de abusos sexuales, golpizas diarias, el uso de balas de goma y comida podrida. Saab indicó que los funcionarios salvadoreños serán investigados por los presuntos delitos de tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir. Escuchemos. A Nayib Armando Bukele, sátrapa que viola la propia constitución salvadoreña y se llama a sí mismo presidente de El Salvador. Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Y Osiris Luna Mesa, director general de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública de ese país. Están incursos en estos delitos que estamos investigando y aparecen como los responsables, según la investigación preliminar que tenemos, de todos estos hechos. Incluso el fiscal venezolano pedía a estos mismos organismos que han investigado antes a Venezuela y que lo investigan aún, que hagan lo propio con El Salvador. Hago un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los organismos correspondientes, tanto de América como del mundo, para que hagan lo propio que estamos haciendo nosotros como Ministerio Público en Venezuela contra estos tres sujetos y los que puedan aparecer, obviamente, posteriormente como autores materiales de estas acciones. Decía el fiscal general que Venezuela puede iniciar esta investigación por el estatuto legal que le da la Convención contra la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ricardo. Muy bien, Santiago, gracias. Atención, Estados Unidos anuncia que se retira de la UNESCO, citando supuestas razones de antisemitismo. Juan Camilo Merlano. Lo acaba de anunciar, Ricardo, el Departamento de Estado a través de un comunicado de la portavoz Tammy Bruce, asegurando que el involucramiento o que Estados Unidos estar en el interior de la UNESCO no hace parte del interés nacional del país, que la UNESCO, que es la Organización de Cultura y Educativa de Naciones Unidas, ha venido avanzando con una agenda cultural y social divisoria y que mantiene un enfoque en los llamados objetivos de desarrollo sostenibles, que es una agenda ideológica globalista para el desarrollo internacional que va en contravía del interés de los Estados Unidos y de su política de América primero, de su política exterior América primero. Es una decisión que está tomando la administración Trump. Citan, por ejemplo, posiciones de la UNESCO anti-Israel. Dice que la decisión de la UNESCO de admitir al Estado de Palestina como un miembro Estado es profundamente problemática, contraria a la política de los Estados Unidos y que contribuye a la proliferación de una retórica anti-Israel en el interior de la organización. Recordemos que, hay que decir que la UNESCO está lamentando a través de su director profundamente esta decisión por parte de la administración Trump, que no solamente se ha salido de la UNESCO, sino que recordemos que al inicio de su gobierno ordenó la salida, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, así como también del Acuerdo de Cambio Climático de París. Entonces se retira la administración Trump, Estados Unidos, de la Organización de Cultura y Educativa de la ONU, UNESCO. Ricardo.
Precios del diésel nuevamente en la mira del gobierno nacional, con el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía publicando en las últimas horas un proyecto de decreto que está abierto para comentarios hasta el próximo 2 de agosto y con el que se quiere subir los precios del aceite combustible para motores, ACPM para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial de tipo automóvil, camioneta, campero y cuatrimoto, es decir, cerca de 1.300.000 vehículos que siguen pagando el galón de diésel a 10.500 pesos en promedio, mientras que sus pares, es decir, los carros a gasolina, lo hacen lo propio con 16.000 pesos. Y gracias a que todavía continúan con el subsidio del Estado a los precios del ACPM, unos 10 billones de pesos anuales que se cargan todos los años contra el presupuesto general de la Nación bajo la cuenta del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el famoso FEPEC. Vena rota que ha intentado cerrar ese gobierno en múltiples ocasiones, pero que siempre termina dejando en remojo porque se enfrenta con enormes protestas principalmente de los camioneros, razón por la cual este decreto se concentra únicamente, se enfoca exclusivamente en automóviles, camionetas, camperos y las cuatrimotos, a los cuales se les va a quitar el subsidio actual de unos 4.070 pesos por galón, que equivalen este año a unos 8 billones de pesos. No hay grandes expectativas de éxito en una nueva ronda de negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania. Una ronda de conversaciones que debería tener lugar mañana. Y es que se da la circunstancia de que la presidencia turca ha confirmado que mañana se va a celebrar esa ronda. Ucrania ya ha designado a quienes van a participar en esa ronda, que son el exministro de Defensa y actual secretario del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umerov, va a ser el jefe de la delegación. E incluso ya hay sitio, el Palacio Otomano de Siragán, en Besiktas, donde ya se celebró la última ronda de conversaciones el 2 de junio pasado. Pero la paradoja es que Rusia, por el momento, no ha confirmado su participación. Lo acaba de decir el portavoz del Kremlin en su habitual rueda de prensa telefónica, Dmitry Peskov. Sin embargo, el Kremlin, aunque dice que no sabe si va a participar todavía en esa ronda de negociaciones, acaba de descartar que se puedan producir avances milagrosos en unas reuniones donde, insisto, donde no han confirmado que vayan a participar. Toda una polémica ha generado la intervención de la representante a la Cámara, Lina Garrido. Desde la oposición la han aplaudido y desde el gobierno la han cuestionado. Benedetti anunció por medio de su cuenta de X que había denunciado a la representante de Cambio Radical por injuria y calumnia. Desde el partido de la representante se pronunciaron apoyándola y asegurando que en las últimas horas Garrido ha recibido expresiones de odio y violencia de personas cercanas al petrismo, dice el comunicado. Exigimos al presidente Gustavo Petro y a su gobierno respeto por la oposición y brindar garantías reales para el ejercicio político en democracia, y sentir no puede ser motivo de violencia ni de ataques personales. (8:19) sobre el final del convenio entre el FOMAG y la Fundación Santa Fe, que deja de atender a los maestros a partir del próximo 31 de julio. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, sí señor, se conoció un comunicado que le llegó al correo electrónico de los profesores que dice lo siguiente: además de no prestar el servicio, también hacen un énfasis en que dicen: entendemos los inconvenientes que esto puede ocasionar y le recomendamos comunicarse directamente con su aseguradora con el fin de recibir las indicaciones pertinentes en relación con la continuidad de atención con su aseguradora, para además atender la salud de todos los que estén inscritos al magisterio. Dice además la Fundación Santa Fe en el comunicado que lamentan informarlos que esto sería hasta el 31 de julio del 2025, ya que se termina el contrato con la fiduciaria, la previsora, por lo que no es posible continuar con la atención de todos los pacientes. Dicen además que reiteran que siguen a disposición de brindarles la atención médica integral y completa, garantizando siempre la excelencia, los resultados superiores en salud y los compromisos que lo caracterizan. Sin embargo, le dicen a todos los profesores que estén pendientes de lo que pueda suceder con las aseguradoras. Y es que cabe recordar que a principios de esta semana el Consejo Directivo del FOMAG aprobó el nuevo tarifario que define los precios que pagará la red hospitalaria por los diferentes servicios de salud prestados a sus afiliados. Ricardo, uno de ellos es que se tendrán
consideraciones especiales por dispersión geográfica con un ajuste adicional del 10% para compensar los costos logísticos, y que además el Ministerio de Educación también confirmó que la UPC para el Magisterio Superior será de 46,36% respecto al régimen contributivo, y asimismo se contempla una prima adicional del 5% en aquellas instituciones acreditadas y con altos estándares de calidad verificados según el Ministerio de Educación por el Consejo Directivo del FOMAC. Así las cosas, pues también la Fundación Santa Fe está expresando que no solamente pues esto se hace con el fin de garantizar, esta comunicación se hace con el fin de garantizar el derecho a los pacientes, pero que además la deuda es muy grande, por lo cual a partir del 31 de julio del 2025 este servicio quedaría completamente suspendido. Nicolás, ¿se sabe, dice el comunicado, a cuánto asciende la deuda? No, señor. Básicamente lo que dice el comunicado es que se dará la no continuidad de la prestación del servicio de la Fundación Santa Fe, pero algunas fuentes internas nos confirman que sería superior a los 18.000 millones de pesos. Lamentablemente ocurre esto con el modelo que en teoría era el piloto del nuevo sistema de salud que tiene en su cabeza y quiere sacar adelante el gobierno del presidente Gustavo Petro. El piloto siempre se dijo que era el modelo de salud para los maestros. Cambiando de tema y hablando de noticias más agradables, don Víctor, 8:22 minutos. A esta hora, antes de que vaya a esto, vamos a saludar al presidente de Bancolombia, Víctor, que cambió de nombre porque está a punto de tocar la campana en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ricardo, más que eso, es el cierre, digamos, la campana se toca dos veces en Wall Street, una en la apertura de mercados y otra al cierre de mercados, y generalmente lo hacen empresas distintas. Entonces Bancolombia tiene previsto hacer esta tarde el cierre del toque de campana de la Bolsa de Nueva York, porque está cumpliendo 30 años, Ricardo, hoy Bancolombia, de haber llegado con sus títulos a el mercado más importante del mundo. Recuerde usted que son muy pocas las compañías colombianas, casi que se pueden contar con los dedos de la mano, las que tienen sus títulos negociados en la Bolsa de Nueva York. Una de ellas es el Grupo Aval, la otra es Ecopetrol, Tecnoglass, si no estoy mal, y pues Bancolombia, que está cumpliendo 30 años, así que veremos en la noche al presidente de la compañía en los noticieros con el toque de la campana más importante del mundo. El toque de la campana del presidente de Bancolombia, aunque, Ricardo, hay que acostumbrarse ya a decirle el presidente del grupo Cibets, porque sí, claro, ese cambio hace parte incluso de lo que está pasando hoy con todo el grupo, no solo el banco. Acuérdese que ahí también está, por ejemplo, Nequi, que es tan usado en Colombia. Y no es solo un cambio de nombre, Ricardo, es toda un cambio en la estructura societaria de Bancolombia, evolucionando hacia el grupo Cibest. El doctor Juan Carlos Mora es el presidente de Bancolombia, está en la ciudad de Nueva York. Doctor Mora, buenos días. Ricardo, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Hoy es un día para nosotros muy significativo porque a tocar la campana en Nueva York para cerrar el mercado en conmemoración de nuestros 30 años en la Bolsa de Nueva York. Sí, es un momento histórico para Bancolombia. Doctor Mora, antes de hablar sobre esto, sobre lo que han sido estos 30 años, quiero preguntarle sobre lo que estábamos hablando. ¿Cómo va la transformación del banco a Grupo Cibest? Esa evolución que tuvimos a mediados de este año, en mayo realmente, nos tiene muy contentos. Y yo me tomo tal vez un minuto explicando. Bancolombia es un banco comercial que presta servicios en Colombia, pero a la vez era una compañía que tenía otras inversiones. Lo que hicimos fue sacar esas inversiones y crear una compañía matriz que se llama el Grupo Cibest. El Grupo Cibest es la dueña de Bancolombia, es la dueña de nuestro banco en Panamá, Banistmo, del banco en El Salvador, del banco en Guatemala, y digamos tenemos esa acción es ahora la acción listada. Pasó a ser la acción de Bancolombia, evolucionó a que sea la acción del Grupo Cibest la que esté listada en la bolsa desde mayo de este año. Y nos ha ido muy bien. La acción este año ha crecido más del 40% en la bolsa de Nueva York. Los inversionistas han recibido muy bien esta evolución y los resultados que ha tenido el Grupo Cibest hasta ahora. Sí, hoy la noticia, doctor Mora, como lo veníamos hablando, es Bancolombia, que será la encargada esta tarde de tocar la campana en el cierre de la jornada de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo le ha servido a Bancolombia llegar a esa bolsa hace 30 años? ¿Cómo ha sido este balance?
La historia de ese banco que se listó en 1995, el 25 de julio de 1995, por un grupo de directivos visionarios, cambió con la listada, con el proceso de estar en la bolsa. Nos abrió el mercado más importante del mundo y el banco a partir de ahí ha tenido una evolución con unos hitos muy importantes. Gracias a que estábamos listados, pudimos adquirir en ese momento el Banco de Colombia, porque la acción que se listó fue la del Banco Industrial Colombiano, el BIC. Se compró el Banco de Colombia y se fusionó para crear Bancolombia en el año 1998. Posteriormente hubo la fusión con Conab y Corfinsura, se adquirió un banco en El Salvador, luego en Panamá, luego en Guatemala, y todo eso ha sido posible por el tener acceso a ese mercado de capitales y a que los inversionistas han confiado en esa evolución que hemos tenido durante estos 30 años. Sí, doctor Mora, ¿qué viene ahora para los usuarios luego de estos cambios en la estructura societaria de Bancolombia evolucionando hacia el grupo Sivest? Le pregunto por los que utilizan la aplicación todos los días, los que utilizan la plataforma Nequi, los que van a un cajero, a una oficina física para ser atendidos por Bancolombia. Para los usuarios, Bancolombia sigue siendo su banco y nosotros vamos a seguir en ese camino que hemos venido recorriendo de entregarle cada vez productos de manera más eficiente, más fácil, más cercana. Esa evolución digital seguirá para ellos de tal manera que puedan seguir manejando su dinero de manera fácil y sencilla y generando, digamos, nosotros esa confianza. Entonces, la evolución digital seguirá, Nequi seguirá evolucionando, pero esta nueva estructura lo que nos facilita es poder incorporar a nuestras inversiones, a nuestros negocios, actividades y procesos adicionales para complementar esos servicios que tenemos que le damos a nuestros clientes. Así que es un proceso que se irá consolidando, en el cual podremos ir incorporando nuevas formas de hacer las cosas y seguiremos avanzando en el proceso de cada vez ser más cercanos, más fáciles para nuestros clientes. Doctor Mora, yo aprovechando que lo tengo aquí en Mañanas Blue, quiero hacerle una pregunta sobre un tema del que están muy pendientes en el mercado de valores, porque ustedes sí negocian sus títulos en Estados Unidos, pero también en la Bolsa de Valores de Colombia, y es sobre el proceso de recompra de acciones que está haciendo Bancolombia o ahora el grupo Sivest sobre sus propias acciones. Ustedes están comprando acciones, recomprando acciones de la misma compañía. ¿Por qué hacen esto y cuál es el monto total de esa recompra? Esa es una pregunta muy importante y es una de las posibilidades que nos habilitó la creación de Grupo Sivest. Antes no podíamos readquirir acciones y yo quiero tomarme un momento para explicar qué significa la recompra de acciones. A los accionistas del banco tienen la posibilidad o reciben rendimiento con los dividendos que les otorgamos. Está la valorización de la acción, que como lo decía, este año se ha comportado de manera muy positiva, con crecimientos muy buenos, que 40% de la acción en Nueva York, en Colombia también con un buen comportamiento. Pero hay un mecanismo adicional que nos habilitó a la creación de Grupo Sivest y es recomprar las acciones. Ese mecanismo de recompra de acciones lo que permite es que somos un actor en el mercado que genera una demanda de acciones y que le mejora el precio a los accionistas. La Junta Directiva autorizó cerca de 1.3 billones de pesos en un programa de recompra durante un año, que como lo digo es un mecanismo adicional para poder generarle valor a nuestros accionistas que nos habilitó el Grupo Sivest. Claro, doctor Mora, usted hace un momento hablaba de la evolución digital, ya no solo del grupo, sino con esta explicación y lo que estamos hablando hoy en general de Sivest, no solo el banco, sino el grupo. A propósito de la evolución digital, de la tecnología, ¿cómo les ha ido con la nueva aplicación? El cambio que hicieron los usuarios que prometía no se presentaran más caídas de la app de Bancolombia. ¿Cómo va eso? La evolución de nuestra app que hicimos en enero de este año, a principios del año, ha sido muy positiva. Estamos muy contentos con esa evolución, los servicios que estamos prestando, la estabilidad, lo que nos han dicho nuestros clientes es muy positivo, así que estamos muy contentos con esa evolución de la nueva app, pero también estamos incorporando nuevos servicios para los negocios, también con una evolución muy importante. Hemos evolucionado nuestra
nuestra página en internet. Así que este es un año lleno de avances y de temas positivos en los cuales vamos entregando cada vez más posibilidades para que nuestros clientes puedan mover sus negocios de manera y su dinero de manera más fácil. Y también la incorporación de Breve, que es un tema que está ahora muy de moda, en el cual estamos avanzando de manera muy positiva. Las 8:30 a.m. es el presidente del grupo Sivest, antes Bancolombia, Juan Carlos Mora. Doctor Mora, quiero hacerle una última pregunta sobre Breve, sobre las llaves, sobre esta revolución en la forma en la que consignamos y movemos el dinero de los colombianos. ¿Cuántos usuarios en Bancolombia ya se han inscrito a las llaves? Tenemos a este momento 7.700.000 llaves inscritas ya en nuestras plataformas, tanto en Nequi como en Bancolombia. Estamos muy contentos con la evolución y con el avance de las llaves. Sí, pues eso es un número muy importante y seguramente seguirá creciendo ese número en los próximos días. Doctor Juan Carlos Mora, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a Camila, Víctor y a todos los oyentes de Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. El último ataque terrorista del ELN dejó claro su poder bélico. Su terrorismo aéreo ha evolucionado. Ya no solo están usando drones cargados con explosivos. Estos aparatos ahora llevan cámaras térmicas que detectan el calor corporal, incluso cuando las tropas están en movimiento. Aunque esta nueva amenaza es para las fuerzas militares, puntualmente también significa un riesgo para civiles que han sido blanco de estos ataques, que ahora con esta tecnología permite descargar entre 300 y 350 kilogramos de explosivos sobre un objetivo en movimiento. Esa es la novedad, el uso de drones, que es usado particularmente en el Cauca y en el Catatumbo, donde la disidencia y el ELN están atemorizando y mintiéndole a la comunidad, a la población civil, diciéndole que el sistema antidrones bloquea la señal del celular o la señal del Wi-Fi, porque es falso. En un año se han registrado más de 230 ataques de este tipo que son atribuidos a esas dos guerrillas, que ha matado a 8 militares, a 2 civiles y ha provocado heridas a otros 39 integrantes de la fuerza pública y 34 civiles. Uno de los personajes bíblicos que más me gusta es María Magdalena. Hombre, han hablado mal de ella. La han hecho prostituta cuando en ninguna parte se nos dice eso. Pero ella es testigo de la transformación que se puede recibir a través del desarrollo de una buena experiencia espiritual. Ella cambia de ser una mujer dominada por unas fuerzas incontrolables a ser dueña de su vida. Y ella es capaz de descubrir la vida nueva y de compartirla con los demás. Desarrolla tu experiencia espiritual y deja que ésta te transforme y deja que ésta te llene de sentido. Hoy en el Oracional El Man está vivo, que te invito a realizar, el tema es ese, siendo testigos como María Magdalena. Tú sabes. Hablamos de la ola de calor en Italia, en Sicilia y Cerdeña. En el sur alcanzan temperaturas de 46 grados. Enrique Rodríguez. Sí, la situación no hace sino empeorar en esa zona de Europa. Mientras tanto, el norte de Europa y países como España, por ejemplo, están viviendo unos días de temperaturas inusualmente bajas, pero la situación en Italia y en los países cercanos es realmente grave. Hay picos previstos de hasta 46 grados hoy en las islas de Sicilia y Cerdeña. Esta ola coincide con la segunda mitad de julio, con los llamados Giorni del Leone, los días del Sol del León, tradicionalmente los considerados más calurosos del verano italiano. Mientras tanto, se da el contraste que veníamos narrando en las últimas horas. En el norte, en regiones como Lombardía y Piamonte, están previstas para hoy fuertes tormentas. Aquí en España, por ejemplo, en el Mediterráneo, para las próximas horas hay importantes alertas como consecuencia también de fuertes tormentas que se ven afectadas por las altísimas temperaturas que está sufriendo el mar Mediterráneo. Esas temperaturas favorecen una gran evaporación y eso se sustancia en fuertes precipitaciones. Pero no solo hay problemas en Italia, también hay problemas con el calor, por ejemplo, en Grecia. Afronta una canícula que ha disparado el termómetro hasta los 42 grados y ha elevado a 60 grados
la temperatura matutina en la superficie de las calles del centro de Atenas. Hay regiones como el Peloponeso o Tesalia que tienen temperaturas previstas para hoy de 43 grados y alto riesgo de incendios. Incendios que están extendiéndose en Turquía. Las temperaturas se sitúan ahí entre los 40 y 45 grados en la región, por ejemplo, de Anatolia, donde los incendios siguen siendo la principal preocupación. Los bomberos están trabajando este martes en contener las llamas de un incendio que ha sido detectado en el noreste del país, que se había controlado y por el viento y las altas temperaturas se ha reactivado de manera muy intensa, Ricardo. Enrique, gracias. 8:35 minutos. Les tengo una buena noticia a ustedes que son tan futboleros. Padre, a don Ricardo, que por supuesto... ¿Sabe de eso? Sabe de eso, mucho sabe de eso. El que más. Mire, se confirma a través de la ciencia algo que, por supuesto, todos creíamos. Dígame, que la América de Cali es... No se meta con mi América, no se meta con situaciones polémicas. Yo creí que la noticia iba por ahí. O el Unión Magdalena. No, ese sí es el mejor equipo del mundo, ese sí. ¿Sabe qué están recetando en el Reino Unido para combatir la depresión y el aislamiento social? Dígame. Ir a fútbol. Eso. No me diga. Ir a los estadios. Ir a ser felices viendo la pelotica. Usted me manda el link para entregarlo a una persona que necesito. No me diga. Para defenderse en la casa. Pero oiga, Ricardo, pero ya que usted está hablando de fútbol, yo tengo un reclamo siempre cariñoso con mi amigo y colega Ricardo Rego. A ver, Felipe. No me volvió a decir nada de la posición en la que va mi Junior, tu papá. En la que va el Junior, tu papá. Junior está de colíder, Felipe. Y le gana a todo el mundo. Le gana a todo el mundo. Felipe le pide que todos los días le recuerden la sección deportiva que el Junior a mí me da una ternura colíder. que Felipe Zuleta diga Junior, tu papá. Sea hincha del Junior. Eso me parece lo más divino. O sea, la demostración de las alegrías. Bueno, pero es que pero María Consuelo, es que los adultos mayores producimos ternura. ¿Qué hacemos? Bueno, pero le tengo... 8:37, pero permítame, me devuelvo. Es un comentario cariñoso con Ricardo, pero aquí porque es que yo me siento aquí 5 horas diarias y hablamos de política pero no mencionan a Junior, tu papá. Y le tengo una mala noticia a Felipe. Le tengo una mala noticia a Felipe. ¿Qué pasó? El problema es que mañana miércoles hasta ahí llega. Es que hay clásicos. Mañana miércoles con el Unión Magdalena y ahí sí. Ahí hermano, sí. El Unión yo de usted me volteaba. Se volteó el Titanic. El padre primero cambia de otra cosa que de equipo. Pero ¿cómo es el tema de la depresión y el fútbol? Permítame, me devuelvo porque es que aquí hay una confesión interesante en la mesa. ¿De qué cosas? No me diga que en la casa no gusta mucho de ir a fútbol, al estadio. Está pidiendo el estudio para llevárselo para la casa. Estudio, ya le paso el estudio. No digo más. Para combatir el aislamiento y la depresión, en el Reino Unido están diciéndole a usted, una buena terapia puede ser ir a un estadio de fútbol. Silvia, ¿cómo es la historia en Londres? Ricardo, mira, es bien curioso lo que está ocurriendo porque esto se produce gracias a que hay un médico que es diputado, que ese médico diputado es amigo de un dueño de un club de fútbol y como médico además es parte de la salud pública y por lo tanto montó un programa piloto muy curioso y es que van a prescribirle entradas a los partidos de fútbol en vez de medicamentos a aquella persona que se le diagnostique depresión leve o moderada. Ese es el plan. También es para combatir el aislamiento social. Entonces, en Gloucestershire, que es cerquita de Londres, están poniendo en marcha este plan piloto porque se considera que el ir al fútbol es un rito que no solamente tiene que ver con sentarse frente en la galería a mirar lo que está ocurriendo en el campo, sino es echar tallas, anécdotas con las personas que están sentadas al lado tuyo, es ir al bar después del partido y conversar con más gente. Eso es lo que se está planteando en un país, te digo, el Reino Unido, que es uno de los países que más tasas de depresión presenta en la población y también hay muchísima gente en la tercera edad que sufre de aislamiento social. Gente, sobre todo en estas épocas post-pandemia, en que toda la entretención se canaliza a través de redes sociales o de internet y es gente que no está acostumbrada a vivir esas experiencias. Entonces lo que dice
este diputado médico es que cuando juegas fútbol sueles salir, sueles socializar después y es uno de los problemas que tiene la sociedad. Y lo que ha visto el NHS, que es el sistema público de salud, es que van a analizar qué es lo que pasa con este programa piloto para luego aplicarlo al resto de la sociedad británica. Así que dicen que, este doctor dice que ha probado varias cosas antes, ha prescrito otras y ha tomado acuerdos con otro tipo de cosas, como por ejemplo prescribir ir a la comedia o prescribir horas de jardinería, pero siente que esto de ir al fútbol puede ser más todavía emocionante y creador de vínculos, de relaciones sociales que el otro tipo de actividades que había programado. Así que vamos a ver cuáles van a ser los resultados de este plan piloto, pero sí, el fútbol como terapia es lo que se está viviendo ahora en el Reino Unido, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Outlet Chevrolet. Uno de los personajes bíblicos que más me gusta es María Magdalena. Hombre, han hablado mal de ella. La han hecho prostituta cuando en ninguna parte se nos dice eso. Pero ella es testigo de la transformación que se puede recibir a través del desarrollo de una buena experiencia espiritual. Ella cambia de ser una mujer dominada por unas fuerzas incontrolables a ser dueña de su vida. Y ella es capaz de descubrir la vida nueva y de compartirla con los demás. Desarrolla tu experiencia espiritual y deja que ésta te transforme y deja que ésta te llene de sentido. Hoy en el oracional El Man está vivo, que te invito a realizar, el tema es ese, siendo testigos como María Magdalena. Tú sabes. Precios del diésel nuevamente en la mira del gobierno nacional, con el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía publicando en las últimas horas un proyecto de decreto que está abierto para comentarios hasta el próximo 2 de agosto y con el que se quiere subir los precios del aceite combustible para motores, ACPM para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial de tipo automóvil, camioneta, campero y cuatrimoto, es decir, cerca de 1.300.000 vehículos que siguen pagando el galón de diésel a 10.500 pesos en promedio, mientras que sus pares, es decir, los carros a gasolina, lo hacen lo propio con 16.000 pesos. Y gracias a que todavía continúan con el subsidio del Estado a los precios de la CPM, unos 10 billones de pesos anuales que se cargan todos los años contra el presupuesto general de la Nación bajo la cuenta del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el famoso FEPEC. Vena rota que ha intentado cerrar ese gobierno en múltiples ocasiones, pero que siempre termina dejando en remojo porque se enfrenta con enormes protestas principalmente de los camioneros, razón por la cual este decreto se concentra únicamente, se enfoca exclusivamente en automóviles, camionetas, camperos y las cuatrimotos, a los cuales se les va a quitar el subsidio actual de unos 4.070 pesos por galón. 8 de la mañana, 43 minutos, mucha atención. Las autoridades están avanzando en las investigaciones para esclarecer el atentado contra el senador y precandidato a la presidencia del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, cometido el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito en Modelia, barrio ubicado en el occidente de la ciudad. En los últimos días se ha hablado sobre diferentes hipótesis, y este es un tema muy importante. Hoy no pareciera haber ningún tipo de duda en los investigadores del caso de que este atentado habría sido cometido y ordenado por las disidencias de las FARC. Ese punto es importante. La hipótesis más fuerte apunta a que la orden habría provenido de las disidencias de las FARC. Sin embargo, hay dos diferentes versiones que están investigando las autoridades y dos grupos distintos. Disidencias de las FARC que están atomizadas por cuenta de lo que pasó luego del proceso de paz y también por cuenta de la forma en la que el gobierno ha manejado la paz total. Las dos hipótesis que han manejado hasta ahora las autoridades se conocen, pero sobre todo se le ha dado fuerza a una de ellas en los últimos días y se ha mencionado un nombre, el nombre de José Aldinever, alias el Zarco Aldinever,
cabecilla de la segunda Marquetalia, como el hombre que habría dado la orden para atentar contra Miguel Uribe Turbay. El Zarco Aldínever es el segundo al mando de la segunda Marquetalia, cuyo cabecilla máximo es alias Iván Márquez, de cuyo estado de salud poco se conoce. Estaría en muy delicada condición en Venezuela, así como también está en Venezuela alias el Zarco Aldínever. Esa es una de las autopistas a través de las cuales están adelantando las investigaciones las autoridades. La otra hipótesis, y aquí viene la noticia que hasta ahora no había sido mencionada de una forma tan abierta y que revelamos a esta hora, al menos desde las autoridades, repito, es que no se descarta la posibilidad de que la orden para cometer el atentado contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá haya sido dada por Néstor Gregorio Vera. Ese es el nombre de pila de alias Iván Mordisco, el máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, que tiene miles de hombres bajo su mando, que mantiene sembrado de dolor y muerte con sus atentados el suroccidente del país, particularmente el departamento del Cauca, el cañón del Micay, y que huye desde hace varios meses perseguido por las autoridades, por el ejército y la fuerza pública en la zona sur del país, en límites entre el departamento de Amazonas y el departamento de Caquetá. En los últimos días, los investigadores conocieron una declaración que puede resultar clave para esclarecer quién fue el autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe Turbay, según la cual Elder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño, el articulador del atentado contra el senador Uribe Turbay, hace algunos años habría sido escolta de la compañera sentimental de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las FARC. Esta declaración, que es importante y que está siendo contrastada por las autoridades en el sentido de que alias el Costeño habría sido escolta de la esposa de Iván Mordisco, se suma a otro elemento que es clave, y es que, según se ha conocido después del atentado, alias el Costeño primero le pidió al joven sicario y luego le pidió a alias Gabriela que viajaran al departamento de Caquetá para resguardarse, para esconderse de las autoridades y para ser recibidas por el grupo de las disidencias. Nunca dijeron cuáles eran las disidencias. Sin embargo, lo que han sabido las autoridades es que Gabriela, la integrante de este plan criminal, según se ha conocido, tenía como destino final la zona de Belén de los Andaquíes y el Doncello, que son área de influencia principalmente de las disidencias de Iván Mordisco. Como les digo, esta hipótesis, que hasta ahora se conoce de forma mucho más concreta, se suma a la que ya investigan las autoridades frente a la posibilidad de que haya sido el Zarco Aldínever, el segundo de alias Iván Márquez, el que ordenó el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Por supuesto que hay una diferencia grande entre una y otra hipótesis, porque Iván Márquez y la segunda Marquetalia han estado en una mesa de diálogos con el gobierno nacional y han tenido la posibilidad de estar en Venezuela. Márquez y Aldínever están en Venezuela. En el caso de las disidencias de Iván Mordisco, el asunto es diferente. Mordisco se ha convertido en uno de los principales enemigos públicos del presidente Gustavo Petro, en uno de los principales objetivos de alto valor de las autoridades, y por eso es diferente los móviles que tendría cada uno de los dos grupos que hoy se investiga que serían los principales sospechosos del atentado contra Miguel Uribe Turbay, sobre el que se conocen novedades. Uno, que otro joven iba a ser el sicario que iba a atentar contra Miguel Uribe Turbay, que al final se arrepintió, que era mayor de edad y que Chipi dijo tiene que ser sí o sí menor de edad. Ese mismo jovencito, ese mismo menor que hoy está detenido en la fiscalía, Juan Sebastián, de 15 años, recibió una esquirla de bala en la cabeza, y eso no se conocía y lo revelamos hoy. El rebote del disparo que recibe en la pierna lo impacta en la cabeza y él tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia para retirarle esa esquirla el mismo fin de semana en el que fue cometido el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Lo último que se conoce sobre este caso y que revelamos a esta hora en Mañanas Blue es la intención que estarían anunciando 3 de los detenidos por su presunta participación en el atentado de alcanzar un preacuerdo con la justicia.
buscando reducción de pena a cambio de entregar información relevante sobre quienes los contrataron. Quienes han dicho estamos listos para un preacuerdo, pero no han firmado un acta de intención o no lo han expresado por escrito. Está, por supuesto, alias Chipio el Costeño, Elder José Arteaga, está William Fernando Cruz, alias el hermano, y está Carlos Eduardo Mora González, alias el Beneco. Como les digo, ellos no han todavía radicado el documento oficializándolo, pero es su intención, se lo han dicho la Fiscalía. No es lo mismo que ocurre con Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, que fue la encargada de entregar la pistola Glock al joven que atentó contra Miguel Uribe Turbay. Ella, por medio de su abogado, está pidiendo perdón total a cambio de información adicional sobre el crimen, y la Fiscalía no está en el plan de dar inmunidad total a ninguno de los implicados en este caso. En medio de lo que significa esto, Felipe, y es el nombre de 2 jefes de las disidencias que habrían sido, en uno o en otro sentido, de acuerdo con las 2 hipótesis, los responsables de ordenar el atentado contra Miguel Uribe Turbay, se abre una gran duda frente al proyecto de ley que presentó el domingo pasado el ministro Eduardo Montealegre para dar beneficios a los jefes de las bandas, Felipe, y es, ¿estaríamos ante el escenario hipotético de que el Zarco Aldinever o Iván Mordisco terminen recibiendo beneficios por medio de este proyecto, que es uno de los ejemplos y una de las hipótesis? Pues es que precisamente eso fue lo que originó en parte las críticas del comisionado de paz que comentamos temprano, del señor Oti Patiño. Exactamente, dijo un momentico, esto no fue consultado, esto no lo conocemos, esto no sabemos para dónde va. Precisamente por esa impunidad que pretende el proyecto de ley darle a estos asesinos que usted ha mencionado, es que el señor Patiño está muy molesto. Y se generó una polémica en el gobierno, como lo hemos escuchado aquí. Habló el ministro Eduardo Montealegre, le dijo francotirador de la paz. El doctor Patiño le dijo, no fui francotirador ni siquiera cuando estuve en las filas del M-19, Héctor, pero es una posibilidad. Hoy estamos ante el escenario hipotético de que incluso o Iván Mordisco o el Zarco Aldinever llegaran a ser eventualmente beneficiarios de lo que trae este proyecto de ley radicado el domingo pasado en el Senado de la República. Sí, que tampoco tiene posibilidades políticas. En realidad ese proyecto en el Congreso no va a tener éxito. Bueno, y si está dividida incluso las opiniones al interior del gobierno, imagínese usted lo que puede ser la deliberación en el Congreso de la República, porque es un proyecto que, más allá, digamos, de todas las críticas que uno le puede hacer, es sobre todo inoportuno, porque este es el tipo de proyectos de ley que un gobierno presenta entrando, llegando y no yéndose, porque por supuesto que quizá puede avanzar en unos procesos de negociación. Lo hizo el presidente Uribe con los grupos paramilitares, lo hizo el presidente Santos con las FARC, y cuando logra pues un proceso avanzar y eventualmente lograr un desarme como lo lograron en esos 2 casos, pues quizá el Congreso está dispuesto a aprobar unas leyes que faciliten el desenlace de esos acuerdos. Pero en este caso es que estamos comenzando por el final. No hay prácticamente ninguno de las decenas de grupos de organizaciones armadas que hay en Colombia que estén dispuestas a aceptar siquiera esas condiciones, que a nosotros ya nos parecen exageradas e imposibles, y los grupos armados ni siquiera piensan que esos incentivos les sean suficientes. Entonces, en realidad estamos hablando de una cosa que tampoco tiene asiento en la realidad, y que vuelve y demuestra una cosa que es de las más graves que le está pasando al gobierno del presidente Petro en su último año de gobierno, que es la fragmentación al interior. Carrillo le dice las cosas que le dice a Sade, Oti desmiente al ministro de Justicia, y el ministro de Justicia contraataca, y mientras tanto el presidente, pues, Ricardo, 8:53 minutos, Luis Ernesto. Cualquiera de las 2 hipótesis que plantea la Fiscalía, lo que deja claro es que el nivel de degradación de las bandolas, no importa la etiqueta que se pongan, o segunda Marquetalia, o disidencias, o la etiqueta que se quieran poner con fines de buscar un espacio de negociación, pues se ha degradado completamente. Cualquier bandolero tiene hoy la posibilidad de atentar contra la vida de un dirigente político con una plata, y desde cualquier lugar, o en Venezuela o metido en una selva colombiana, y eso es de la mayor gravedad, y eso es justamente lo que
lo que hoy merece la atención de los colombianos y es cómo recuperan el control territorial, porque así no lo veíamos desde los años de Pablo Escobar, que también logró desafiar al Estado, pero pues era un hombre con un control económico y social distintísimo al que puede tener hoy cualquiera de estos bandoleros. Entonces, yo la verdad, y creo que la conversación sobre este proyecto de ley que radica el gobierno pues es perdida y no hay mayor posibilidad, pero incluso si el proyecto de ley fuera bueno, Ricardo, yo debo decir, como alguien que ha defendido procesos de paz, que cree profundamente en la salida negociada de los conflictos, que este gobierno ya tuvo su oportunidad y lo hizo tan mal en la negociación, tuvo una estrategia de negociación tan deficiente que no combinaba en nada el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado, el zanahoria y garrote, se dedicó solo a dar zanahoria, que hoy no podemos confiar en el gobierno para conducir una negociación con éxito. Lo han hecho siempre desde la ingenuidad, lo han hecho siempre desde una idea algo romantizada de la lucha armada, y eso no le conviene al país. Así que, así fuera bueno el proceso, el proyecto que radica el gobierno, ya se le acabó el tiempo y se le acabó el capital político y la confianza que deberíamos darle los colombianos a esa opción de negociación. Yo creo que llegó el momento de simplemente pedirle al gobierno que retome la autoridad y retome la capacidad, digamos, legítima de someter a los delitos. Que no lo va a hacer, probablemente. Pero fíjense la paradoja, el gobierno hoy no está en mesa de negociación con Iván Mordisco, pero si este proyecto de ley llegara a salir adelante en el Congreso, Iván Mordisco podría haberse beneficiado, Andrés. Es que esa es la paradoja. El proyecto afortunadamente no tiene ninguna viabilidad de salir en el Congreso, Ricardo, afortunadamente, porque ese proyecto no tiene presentación, pero además ese proyecto le puede hacer o le va a hacer, porque parece que el presidente insiste va a insistir en el proyecto. Ese proyecto le va a hacer mucho daño al gobierno, fracturas internas, ya hay rumores de una fractura entre el comisionado Tipatiño y el ministro Montealegre, es decir, de que el gobierno se siga desmoronando como se ha venido desmoronando, pero además le va a hacer mucho daño en una temporada preelectoral. O sea, ¿quién sale a buscar votos mientras por allá en Bogotá están diciendo que le están lavando la cara o que le quieren dar beneficios a Iván Mordisco y al Zarco Aldinever y a no sé cuántos más otros criminales? Entonces, este proyecto, Ricardo, lo deberían pensar mejor. Es otra de esas ocurrencias de Eduardo Montealegre, pero que le va a hacer daño no solo al gobierno, sino a todos los del pacto histórico y aliados que salgan a buscar votos. 8:57 minutos. Sí, puede ser, Ricardo, el abrazo del oso realmente este proyecto de ley. Claro, pero además, Consuelo, en la medida en que avanza la investigación, que era la noticia que usted compartía, y las dos hipótesis, pues no podría ser peor recibido eso en el Congreso, entendiéndolo como un premio para cualquiera de los dos originadores del crimen contra Miguel Uribe. Entonces, yo sí creo que ese intento de asesinato venga de cualquiera de las dos fuentes que plantean las hipótesis que usted nos reveló, claramente en ese, o sea, no tiene como no verse como un premio para cualquiera de esos grupos. Es Ricardo, un pésimo ambiente en el Congreso, no solamente para salir a buscar votos, sino para los quienes tendrían que aprobarlo en este momento en el Congreso de la República. 8:57 minutos. Aurelio. Ahora, Ricardo, si bien sea Mordisco o bien sea el negro Aldinever, la verdad es que yo creo que la Fiscalía sí mantiene la línea definitiva, que es un crimen político. Ella lo ha dicho, lo ha reiterado, y ya cualquiera de los dos que sea, pues se mantiene en esa categoría. Y entonces aquí la paradoja es la siguiente, que es la más grave de todas. Mientras el gobierno debe garantizarle a todos los colombianos, y por supuesto a los dirigentes políticos, que no va a haber proselitismo armado en las próximas elecciones, el gobierno lo que está haciendo es presentando un proyecto de ley para darle todas las alas a quienes pueden hacer proselitismo armado en las próximas elecciones. Es que, ojo con esto, allá en la tarima que hubo en Medellín, había unos candidatos, incluso a presidente de la República, con unos congresistas que quieren reelegirse. Y así, y sígalo haciendo, y sígalo diciendo. Entonces, mientras el gobierno no combate a esos grupos y les da toda clase de beneficios y de ventajas, que con el riesgo de que ejerzan proselitismo armado, no le da garantías
a quienes están en la civilidad. Esto es un absurdo realmente cuando usted cruza estos dos elementos. Y algo más, no solamente el gobierno tiene que garantizar que no va a haber proselitismo armado, sino que aquí el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de la protección de quienes han sido víctimas de este tipo de atentados, cualquiera sea su origen. Y finalmente algo, Ricardo, que vale la pena mencionar, es que el gobierno del presidente Petro está, pues realmente, yo diría que en una sin salida en esto. Está en una sin salida porque metiéndose a dorarle la píldora a estos grupos, pero tratando de mantener a la sociedad civil, inmune frente a sus ataques, pues este proyecto puede que jurídicamente sea lo que sea y políticamente sea lo que sea, pero este proyecto no tiene licencia social. La sociedad colombiana no lo quiere y yo creo que cualquier cosa que se haga por encima de la licencia social es realmente un exabrupto contra la democracia colombiana. Esperamos Ricardo, una explicación detallada, Álvaro, del gobierno nacional de este proyecto en las próximas horas. Yo creo que es muy importante que sin ningún tipo de limitaciones los colombianos conozcamos las motivaciones y los límites que tiene este proyecto de ley. Yo creo que la motivación está un poco en lo que esta noticia nos recuerda terriblemente, que es que los criminales a secas, aunque no tengan un origen político, en la medida en que crecen mucho se vuelven un objetivo central de la persecución del Estado y tratan de enfrentar a ese Estado buscando politizar su lucha, metiéndose en la política por vía de magnicidios, que fue la estrategia de Pablo Escobar de volverse figuras